Hola Laura, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Hola. Mariel, Hugo. Buenas noches. Muy bienvenidos a La Trama. Aquí Muchas gracias. empieza el territorio de La Trama. Bueno, un día muy particular, ¿no? Le doy la bienvenida al señor Luis Gasulla, ¿cómo le va? Al gran Luis Gasulla. Hola, Laura. ¿Cómo Antonio andan? Aracre, tenemos Hugo. un invitado muy particular que ha devenido en empresario, en influencer de Javier Milei. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien. Muy bienvenido. Gracias por Lo la estamos invitación. esperando ya al profe Osona. Historiador, para que analice también, bueno, a ver, ¿cómo lo vieron ustedes, no? Yo siento que acá hubo un cambio, que la batalla cultural es una batalla por lo simbólico muy importante. Vos fíjate que el cambio de nombre del CCK es algo que quiso hacer Mauricio Macri, pero que no lo pudo hacer. Exactamente. Y no lo pudo, no quiso pagar tal vez supo. las consecuencias, no supo. No pudo. Y el presidente que vuelve a la carga fuerte sobre el kirchnerismo, porque habló de que las ideas no se matan, en alusión a Sarmiento, pero especialmente dijo delincuentes que se niegan a ser auditados en relación al conflicto universitario. Sí. Volvió al tema de la educación, que es un tema que está latente en este escenario político tan fuerte, me parece. Sí, me parece importante, a ver, es muy importante, después ahora cuando lo tengamos al profe Osona acá, quiero que lo cuente, porque es historiador y porque es un especialista en el tema de la reivindicación de la figura de Sarmiento, ¿no? Total. La figura de Sarmiento es una figura que Cristina Kirchner detestaba al punto de que insultaba en la intimidad. Entonces, bueno, rescató a Sarmiento, rescató a Alberdi, rescató a Urquiza, hizo, digamos, va por todo en este sentido, ¿no? Va en una batalla. Mira, justo llegó el profe Osona que te estábamos esperando. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. muy Bueno, bien. ¿qué significa esta reivindicación? Jorge Osona es integrante del Club Político Argentino, de Profesores Republicanos. ¿Qué viste en el discurso de Milei y esta reivindicación de estos próceres que Cristina odiaba, detestaba? Bueno, yo no sé, no tuve oportunidad de escuchar el discurso, pero de todos modos creo que hay una actitud, ¿no? que tiene por propósito modificar el relato cultural esa suerte de remixación que se hizo de los 2000 del discurso revisionista, por un discurso clásico vinculado a la tradición liberal, vinculado a la organización nacional desde 1852 en adelante, ¿no? Y que bueno, el revisionismo con esa mezcolanza que hizo el kirchnerismo con setentismo, bueno, evidentemente produjo una enorme distorsión de índole cultural que se plasmó Claro, obviamente. usó la historia, lo que estás diciendo, Jorge, es que se usó la historia para hacer política. Sí, el problema es que la historia siempre se usa para hacer política. Hay que ver qué clase de política y qué clase de historia. La palabra libertad, hola Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo hubo? Un gusto. La palabra libertad allí genera polémica, porque esta fue una charla que tuvimos con María al principio del programa, porque para mí está en el himno. Y bueno, claro, en este momento se le identifica con Milei, pero es una palabra de los argentinos, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la palabra libertad está en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Que haya gente que haya definido una suerte de paraconstitucionalidad antiliberal no quiere decir de que no esté en la esencia de nuestra organización constitutiva como nación, ¿no? Ahora, por supuesto que estamos en el contexto de un partido que grita viva la libertad carajo y que se plantea ni siquiera como liberal, sino como libertario. Bueno, hay, por supuesto, ahí algún tipo de connotación. Ahora, insisto, volver a las fuentes y denominar... por otra parte, ese centro cultural llamado Kirchner, eso no se puede hacer, Claro. es ilegal porque no se puede nombrar, ¿verdad? Una persona que falleció hace 10 años, yo creo que tiene que Pero transcurrir además un número de años. elevarla al nivel de prócer, ¿no? Bueno, Bueno, vos viajás a sí, Santa Cruz y todo se llama Kirchner, todo. Bueno, no solo en Santa Cruz, en todo el Bueno, conurbano. todo el conurbano, exacto. Sí, Eso es sí. culto de personalidad que no tiene Peor nada que que el ver con peronismo, libertad. en un punto. Claro. Sí, claro. Tony Aracre, ¿está bien un empresario influencer libertario como Ahora Marco soy más Galperín? economista, te diría, estoy dedicado a
al asesoramiento y a la consultoría. Ya es libertario, además, Laura, ella hay que preguntárselo. Sí, porque porque fue se afilió. funcionario en el gobierno Bueno, anterior. bueno. Hay que Sos decirlo malo, Hugo, maquiavélico. No, si No, yo no. he charlado, he mantenido conversaciones con Aracre, idas y vueltas, No, como sí, le sí. encanta conversar, Sí, pero sí. digamos, todos tenemos una historia, ¿no? Digo, Obvio, fue obvio, no. funcionario, después salió discutiendo con el gobierno anterior, también Sí. hay que decirlo, y ahora tuitea a favor de Milei. Y ahora tuvo un intercambio que si lo tenemos por ahí, estaría bueno, antes de pasar, que tenemos varios cortes de Milei, así porque por ahí la gente no fue siguiendo, viste que nosotros somos frikis de la información, sabemos Sí, que claro. estamos todos, pero hay gente que por ahí no conoce esta historia, pero en un momento Tony dijiste algo así como que sí, el contado con liqui. No veía ninguna posibilidad cuando hubo una corrida que el dólar alcanzó los 1.500 que bajara de los 1.300 pesos. Entonces, un poco lo corría el presidente en Twitter. Dije, bueno, si llega a bajar de 1.300, voy a tener que hacer algún gesto muy significativo. Y justo ese día, precisamente, bajó a 1.280, ahora está en 1.100, pero bajó a 1.280 y él me retuitea mi respuesta y me dice, te vas a tener que afiliar a la Libertad Mira, Avanza. esto era en julio, esto tuiteabas en julio. Te aviso, Javier Milei, que si hoy el contado con liqui cierra debajo de los 1.300, me afilio. Muy bien. Y cumplí. Y cumpliste y estás Menos mal que no afiliado. apostaste, ¿no? Bueno, fue una apuesta, pero liviana. Sí, digamos. bueno. Liviana. Fue Bien. tranquila. Y después, bueno, Karina Milei te dijo, bueno, afiliate. Ahí ya me mandó la ficha y... Bueno, ¿y qué pensás del discurso? El discurso trae un dato muy interesante, Laura, que es el siguiente. A ver. El presidente dice, más de la mitad de los chicos que estudian en la primaria y en la secundaria tienen problemas para resolver problemas básicos de matemática o comprender un texto y poder explicarlo. Y yo que di clases en la facultad los últimos 10 años, en la UBA doy fe de eso. Cuando vos tomás un examen te das cuenta que hay una dificultad manifiesta muy fuerte para poder expresar, para poder comunicar, ni hablar en los orales. Antes te hago un puntito acá. Escuchemos lo que dijo Milei sobre tema universidades. Perfecto. Justamente. A pesar del importante rol que supo ocupar Sarmiento en nuestra historia, hoy quienes se atrevieron a cuestionarlos después de muerto, pretendiendo instalar un absurdo revisionismo histórico sobre su figura y sobre su presencia, rechazando su enorme legado, tal como quisieron hacerlo con Roca y muchos otros próceres de esa generación. Los mismos que llevaron a cabo el intento de demonización contra el padre del aula son los que ahora pretenden rasgarse las vestiduras por la educación y toman a los alumnos de rehenes en sus desesperados intentos por mantener sus privilegios. Y también estos mismos, quienes promovieron el modelo cultural, social y económico que atrasó a la Argentina al desastre durante las últimas décadas. Solo para ponerlo en datos, para vean el desastre que han causado. Bueno, Tony. Claro, y ahí creo que agregaba este dato que yo te traigo, ¿no? Y dice, claro, pero nadie se preocupa por asignarle recursos a la primaria y a la secundaria, que básicamente está en el presupuesto de las provincias, que no se ocupan de gastar mejor sus presupuestos, sino que hacen un tremendo ruido en el Parlamento para ver cómo podemos mejorar el sueldo de los docentes, que en definitiva, en la mayoría de esas facultades, accede un público, no diría por completo, pero mayoritariamente perteneciente a familias de clase media alta o clase alta. Entonces hay una inequidad bastante manifiesta y parecería que la sociedad no está, o no sé si, no diría la sociedad, pero la clase política no está muy de acuerdo en discutir cómo hacemos para mejorar la primaria y la secundaria y Claro. sí cómo hacemos para parar el Claro. país Y- para financiar una mejora en los sueldos de Y los docentes. cuando habla de delincuentes que no quieren ser auditados, ¿qué opinas, Aracre, de ese tipo de declaraciones del presidente? Es una declaración fuerte la palabra delincuente y por ahí yo no estoy acostumbrado a usarla, pero sí me parece que la necesidad de auditar la gestión de las universidades Claro. es fundamental. Sí, es sí. fundamental porque además no sabemos en qué se gasta. Miren, el 50% de los docentes de la UBA están trabajando ad honorem, es decir, no cobran, Claro. o tienen una dedicación
parcial. ¿Qué significa esto? Que van, por ejemplo, martes y viernes de 19 a 21. Por lo tanto, es lógico que tengan un ingreso simbólico, porque no viven de eso, viven de otra cosa. En la escuela primaria, en la secundaria, los docentes tienen dedicación completa y ahí tenemos que apuntar todos los recursos para mejorar el nivel educativo. De hecho, ahí hay una... Sí, perdón, el nivel Luis. de los salarios es lamentable. En la semana hablamos con algunos docentes, porque no sé si lo vieron, que se viralizó también y que tiene que ver con lo que pasó en el Congreso, de cómo a una docente en un colegio de Marcos Paz la muelen a palos un grupo de madres supuestamente porque maltrataba y atacaba a niños. Bueno, más allá de si pasó o no, el auxiliar docente en lugares como Marcos Paz, el sueldo va de los 500.000 a los 700.000 pesos. Una verdadera miseria. Sí, claro. Y de eso no hay ninguna manifestación, no hay ninguna protesta, no hay ninguna toma de ningún colegio. Ni ninguna discusión parlamentaria. No, lo quiero sumar a Salvador Di Stéfano al debate porque, bueno, vamos a seguir revisando el discurso del presidente, pero también nos vamos a meter en la economía. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno. Ahí viene Salvador. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. No te veo, Salvador. Ahora sí. Acá estoy. Acá estás, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, buenas noches. Bueno, estamos repasando... Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Tony Aracre, con el profe Jorge Osona, Luis Gasuch, Huito Machiavelli y Mariel Di Lenarda, analizando en principio el discurso del presidente. Ya nos metemos en el tema de la economía. Dijo el presidente, la universidad pública no le sirve a nadie. ¿Dijo eso? Y bueno, yo creo que si la gente puede pagar, tendría que pagar. Me parece que está claro que a la universidad pública no llega a la gente con escasos recursos. Yo creo que tendríamos que ir a otro modelo. Salva, perdóname, lo escuchamos y ahí haces un análisis. Escuchamos a ver cómo lo dijo Javier Milei. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Bueno, Salva. Mira, te lo voy a responder con varias cosas. Si vos harías una auditoría de cuántas mujeres se jubilaron como ama de casa, te encontraría que un montón de esposas de grandes empresarios se jubilaron como ama de casa. Y realmente no lo necesitaban. Tremendo. Con el régimen de Cristina, dice usted, o sea, sin los aportes. Exactamente. Conozco varios casos. Por moratoria. Entonces, acá es lo mismo. Si mi hija tuviera que ir a la universidad, tendría que pagar, porque yo tengo poder adquisitivo para pagar. Si mi hija sería una hija que yo tendría escasos recursos y tendría buenas notas, el Estado la tendría que dar una beca para estudiar porque tendría buenas notas. En muchos países del mundo se miran los chicos que tienen muy buenas notas para potenciarlo en lo que ellos realmente valen. Sí, ahí hay un tema constitucional, ¿no? Hubo todo un debate sobre, profe Osona, sobre o arancelás para todos o no arancelás para nadie. ¿Cómo es eso? Yo particularmente no soy partidario del arancelamiento de la universidad. Creo que hay una tradición ahí que es la universidad gratuita. Lo que sí, yo creo que es indispensable mejorar cualitativamente. Primero auditar eso, pero además mejorar la formación de los estudiantes desde una escuela primaria y secundaria que desgraciadamente haber estado a la vanguardia del mundo, por lo menos la escuela primaria se ha venido abajo, bueno, y que produce este fenómeno de alumnos que llegan a la facultad sin la capacidad de comprender un texto. De manera que eso hay que cambiarlo y ahí hay que hacer toda una serie de reformas que pasa por la formación docente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, hay que a su vez rediseñar las carreras, hacerlas más cortas. Es un programa de gran envergadura. Son toda una serie de reformas que tienen que ser el producto de un debate, y un debate que desgraciadamente no se está dando. Tal vez este sea un primer paso, pero falta todo lo demás. Sí, se está empezando a hablar de cosas que no se hablaban antes, ¿no, Tony? No, quiero decir algo. El 30% de los chicos que van a las universidades públicas en los últimos 2 años no aprobaron ninguna materia.
y el otro 30% en los últimos 2 años aprobó una sola materia. Claro. Eso te está hablando de que hay una dificultad, yo no lo pongo en términos de son vagos, no estudian, no, hay una dificultad para poder avanzar con la currícula y puede tener un montón de causas, montón de causas. Pero me pregunto, ¿la universidad tiene información y estadísticas para entender por qué se llega a esa situación? Claro. Porque acá es donde viene la pregunta de Hugo. Claro. Si no sabemos en qué gastamos, la realidad es que nos sale un montón de plata cada graduado, porque se gradúan muy pocas cantidades de estudiantes cada año en relación a la supuesta matrícula que tiene la universidad. Es muy importante lo que estás diciendo, porque estamos asumiendo, un poco también lo decía Milei, que todo es una cuestión económica, pero también hay una cuestión de comprensión de texto, ¿no? De una mala base, lo que decías vos, Hugo, Sí. En la formación de la secundaria. De hecho, yo creo que en el CBC sigue habiendo una cátedra para comprender texto. Sí. Yo No. cuando... ¿no? Es Introducción al Pensamiento Científico y Sociedad y Estado. No, ya sé, Es la que pero tienen no había... todos. No, eso yo lo hice el CBC, pero digo, había, creo que en algún momento, como, a ver, no sé, nosotros no necesitamos a alguien que te enseñe es cierto a que entender. se lee menos Sí. y que no se controlan los conocimientos mínimos para ingresar a la universidad. Eso está claro. Por eso el primer año es el año donde más... Deserción. Claro, más Más filtros, deserción si hay, se quiere, claramente, claro. porque después no pueden pasar al otro nivel, ni hablar del pensamiento abstracto a esta altura, ¿no? Que es una enorme dificultad para, una comunidad educativa que evidentemente no da los... Después la otra, para mí una discusión interesante es qué pasa con los graduados, ¿no? Porque, por ejemplo, la discusión es, vos te graduás y producís conocimiento. Hay un sector todavía de la academia que dice, ¿y se lo vas a entregar al capitalismo? Pero por supuesto, porque es el único capaz de generar riqueza. Las startups que se generan en el Estado de Israel son premiadas todo el tiempo justamente por el Estado, porque generan nuevos Claro. mecanismos de... Y hubo apoyadas inicialmente por el Estado, Exactamente. bancadas por el Estado. Acá hay como un prejuicio sobre el mundo del crecimiento económico, porque supuestamente viene el cuco y el diablo es injusto, ¿no? Suponiendo que sea el diablo el que está en ese lugar. Entonces, cuando va acá con un pensamiento equivocado, la producción de conocimiento, en vez de darnos, además de premios Nobel, después, en vez de darnos, producción efectivamente para cambiar el escenario actual, no nos trae ese provecho y eso no se evalúa tampoco, me parece, ¿no? Mariel, es un tema apasionante. Después vamos a volver un poco por el tema también de la violencia política que se está dando, del clima creciente de violencia política a partir de las universidades. ¿Qué potencial tiene este movimiento? Tenemos el 17 de octubre un paro en las universidades. Si este es un conflicto que crece y que puede hackear de algún modo o complicar el gobierno de Milei, un poco teniendo la imagen de Chile del 2019. Claro, pero bueno, sí. Hay un sector, digamos, A ver. pero es muy mínimo, es como que cuesta encontrar algún funcionario que vaya en esa línea. Y después de haber escuchado lo que hizo el presidente hoy, no les interesa demasiado. Saben incluso que bajó, por supuesto, en las encuestas, en popularidad, y que esto quizá tenga que ver con eso. Tampoco les preocupa porque están convencidos de que en la batalla cultural esta de la que vos hablabas recién, esto es parte fundamental. ¿Y qué pasó? Porque te escuchaba antes decir, estuvo Karina Milei como un personaje muy importante. Ayer hizo un acto en La Plata, ya como, presidenta de La Libertad Avanza, pero como candidata, ¿no? ¿Qué información tenés sobre esto? No Y quiere, con ella- la cercanía con Sandra Petovelo. Ella no quiere ser candidata. Karina no quiere Karina, ser candidata. sí, Eso sí. lo dice, no sé, lo cruzó Salule Menem en Casa Rosada y por supuesto que les encantaría que sea ella la Claro. candidata, pero ella no quiere ser. De todas maneras, viste, lo primero, el movimiento y la necesidad. No, a mí me llamó la atención y vos lo estás remarcando ahora. Primero, las fotos que se estaba sacando con Sandra Petovelo, después el diálogo, después el abrazo, ¿no? Un abrazo prolongado con las dos sonrientes, que me parece que va a marcar un poco, digamos, la lectura política del comienzo de la semana, en función de que todo el tiempo las quieren enfrentar, porque además Karina Milei tiene mucha cercanía con Santiago Caputo, y de hecho el mismo presidente lo dice, no es el famoso triángulo de hierro, y más de una vez la enfrentan a Sandra en una interna, o a la ministra Sandra Petovelo con Santiago Caputo. Por eso me sumo parece un dato. Sí, decime. Además, Petovelo enfrenta varias internas dentro del Ministerio de Capital Humano. Claro. Hay algunas salidas que se pueden Bueno, llegar a venir. salud, Luis, le pasó con salud. Sí, y con en el otras cambio. áreas también importantes.
y además está enfrentada con el armador en la provincia de Buenos Aires, que estuvo en el acto de ayer, fue quien presenta a Karina Milei, que es Sebastián Pareja, y que es el hombre que debería haber auditado, quizás, si tenían ganas, tanto que se habla de auditar las auditorías, el Fondo de Integración Sociourbana del FISU, y la verdad que en muchas áreas de la gestión anterior, este gobierno dice que audita, pero no auditó. Una cosa cortita de Sandra Petrovelo, que los estaba escuchando antes mientras preparábamos nuestro programa. Sí. Vos sabés que ella dio 2 entrevistas, uno a nuestro compañero Luis Majul, porque ella fue periodista antes y trabajó con Luis Majul cuando era periodista. ¿Y sabes a quién le dio otra entrevista? Porque vi que, bueno, todos la seguían y realmente no da entrevistas, ¿no? No. La ministra. No. Bueno, a un tuitero. Mirá. A un tuitero que se llama Herrero Liberal, ese es su nick, se llama Matías Bernal, que le empezó a escribir y ella le respondió. Es un herrero realmente, que vive creo que en Lomas de Zamora, vive en el conurbano, y le empezó a escribir y le dio para su streaming, para su streaming, una nota. Bueno, y después le dio, entiendo, la última a Esteban Trebuch, cuando estaba a punto, bueno, que ahí le cuenta que viaja al... No le cuenta que viaja al Vaticano. Bueno, fue en esos días, digamos, que tuvo después el encuentro con el Papa, ¿no? Así es. Bueno, la escuchamos a Karina Milei y ya en un ratito nos metemos, que está Salva ahí, en economía. Karina Milei ayer en La Plata, donde también hubo situaciones de violencia, ataques, piedrazos, sangre. La escuchamos. Que no estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no le tenemos miedo. Bueno, ¿la conoces a Karina Milei, Tony? Personalmente no, solamente intercambiamos esos mensajes por Twitter, pero no. Porque Milei te retuitea mucho, te pone like, ¿lo conoces a él? Intercambiamos WhatsApp. Yo soy muy obsesivo de los datos, ¿no? Sí. Creo que de poder entender y combinar la data disponible, vos podés predecir mejor el futuro, que es a lo que me dedico básicamente. Y cuando encuentro algo interesante se lo mando. Y él es una persona, la verdad, muy accesible y muy agradecido. ¿Se lo mandás a su WhatsApp? A su WhatsApp. ¿Y él te contesta? No al 100% de las veces, pero muchas veces sí. La verdad que en general es un gobierno muy cerca de la gente. El otro día un profesor de Bahía Blanca me decía que le escribió por Twitter a Caputo diciéndole que los chicos querían entrevistarlo o conocer el ministerio. Y con mucha amabilidad se ofreció para recibirlos. Bien. Bueno, hay un tema, ayer estuvo, creo que ayer o anteayer, Carlos Melconian. Hay muchas críticas, ¿no?, de los economistas. Bueno, Milei lo llama econochantas, ¿no? Yo no comparto esa idea, Hugo se ríe. Pero ayer o anteayer, Carlos Melconian haciendo declaraciones críticas sobre el rumbo del programa económico. Mira, el aumento de los bonos y la baja del riesgo país viene mal porque entusiasma como que es el camino adecuado. A ver, Salva, ¿qué pensás de esto? Sí, una cosita. ¿Puedo terminar con la parte de universidad? Porque me habían interrumpido. Sí, bueno, perdón, entonces, Salva. Arancelamiento y los chicos que tengan oportunidades con un gran trabajo sobre la secundaria, que se le dé las becas. Tercer punto y muy especial. En ley de mecenazgo especial para los empresarios. Los empresarios podrían aportar dinero a las universidades y podrían ser, dedicarse los empresarios, por ejemplo, a decir, bueno, estos chicos, yo voy a pagar lo que ellos tienen que desarrollar en la universidad. En cuanto a los graduados, tenemos muy buenos graduados y hacen muy buenos trabajos. Podrían hacer trabajos para las empresas y se podrían cobrar, y buena parte de ese dinero podrían quedar en las universidades para acercar las universidades al territorio. Recordemos que el territorio de la República Argentina es muy grande y cada vez necesitamos más datos del interior. Por lo cual yo lo que digo que están subutilizadas todas las estructuras universitarias, y creo yo que los empresarios deberían ser los primeros que tendrían que decir presente para tener esa ley de mecenazgo y apoyar a los chicos en la universidad. ¿Estás de acuerdo con algo de esto? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Pensé que iba a decir que no. Yo creo que no, al contrario, yo creo que hay que articular la secundaria con la universidad. Hay que empezar
a preparar a la gente que quiere ir a la facultad desde los 2 últimos años de la secundaria. Esa es una articulación. Y después hay que articular el conocimiento universitario con la empresa. Bien. Y por supuesto eso significa para la universidad también una recaudación de fondos, porque va a haber gente que va a ir a pedirle servicios a la universidad de mucha calificación que la universidad va a tener que formar. Eso en y parte. ya de Muy hecho bien, forma. quiero volver al tema Melconian y acá que me lo reaccione Tony Aracre. A ver, vamos con Melconian, que fueron duras las críticas que hizo. El aumento de los bonos y la baja del riesgo país viene mal porque entusiasma como que es el camino adecuado. Vamos a la segunda placa, porque sigue en intensidad. Tenemos la segunda. Este tipo de cigarrillos de marihuana no me gustan porque entusiasma a dejar las cosas así. Y este régimen cambiario del blend no va más. ¿Qué pensás, Tony? La verdad, estoy sorprendido, anonadado, te diría. O sea, no puedo visualizar ninguna cuestión negativa en la baja del riesgo país. Claro. ¿Qué es el riesgo país, Laura, para explicarlo sencillo para la gente? Si un proyecto de negocios en el mundo se financia a una tasa internacional en dólares del 5% anual, en la Argentina le tenés que sumar a ese porcentaje del 5% la cantidad de puntos de riesgo país que tenemos. El año pasado teníamos 3.000 puntos de riesgo país, o sea, 30% más. Si vos querías financiar un proyecto en la Argentina, tenías que pagar una tasa del 35% anual. ¿Qué significa eso? Inviable, porque pagar un 35% en dólares no puede financiar absolutamente ningún proyecto de negocio. Lo que logra Milei, fundamentalmente con su política fiscal, de ahorro, de superávit financiero, es generar una confianza tal de que va a poder juntar los fondos para pagar a los deudores, que se desploma de esos 3.000 puntos a 1.100 en la semana que cerró. ¿Qué significa? Que en lugar de sumarle 30 puntos a la tasa internacional, ahora le tenés que sumar solamente 10, 11 puntos. Eso empieza a viabilizar proyectos. Imagínate, por ejemplo, que en las últimas 2 semanas, Banco Galicia, varias empresas de energía lograron emitir obligaciones negociables, que es una toma de préstamos en el exterior por mucha cantidad de dinero a tasas del 6, 7% anual, cosa que no pasaba hace montones de años. Baja el riesgo país, es lo mejor que puede pasarle para la Argentina para que vuelva el crédito. ¿Y por qué lo dice? ¿Tendrá envidia, Melco? Habría que consultar a esta serie nueva, ¿viste? Envidiosa. Dice que todos somos un se va a enojar conmigo, somos un poco envidiosos. Se va a enojar, pero a mí me dio como el personaje de Griselda Siciliani en Envidiosa. Después me va a escribir y se va a enojar. Pero dijo algo más. Mira, Salva, lo que dijo Melco. La inflación del 30,5... 3,5. Perdón, del 30. Del 30 sería altísimo. Del 3,5... No, me quedé enganchada con envidiosa. Del 3,5 es alta. ¿Por qué dice esto? Si viene a la baja, digamos, podemos criticarlo por muchas otras cosas a Milei, pero esto justamente es el activo. ¿Qué te parece de esta declaración? Mira, yo creo que cada profesional tiene una visión particular de la actividad económica. Yo no voy a hablar de Carlos, que es un amigo y es una persona que tiene todo el derecho de pensar como piensa. Yo lo que te puedo decir para aclararle a la audiencia es que cuando un país tiene superávit fiscal, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que con todo su ingreso financia todos los gastos y todos los intereses. Entonces, si un país paga todos los intereses de la deuda y los bonos valen $18, lo más probable es que los inversores digan, este bono no puede valer $18 porque el país está pagando todos los intereses de la deuda. Y si paga los intereses y paga la amortización, como ha ocurrido en la Argentina, entre enero y julio, es lógico que el bono hoy valga entre 55 y $70 toda la familia de bonos que tiene la República Argentina, al menos los de mayor volumen en el mercado. Si vos tenés superávit fiscal, muy probablemente no estés usando financiamiento para ese superávit fiscal, con lo cual no estés emitiendo moneda. Como la inflación es un fenómeno monetario, la inflación va a ceder. Ahora, ¿por qué tenemos el 3,5? Bueno, tenemos el 3,5 y digámoslo claramente, porque tenemos tarifas atrasadas, porque las tarifas están tremendamente atrasadas, y eso dentro del índice de precios están los precios regulados, que son las tarifas de luz y gas, que todavía para el N1, que son los de bajos ingresos, y para el N2, que son los ingresos medios, tienen un gran nivel de atraso. En tercer lugar, lo que vos tenés
es que si vos tenés superávit fiscal, un inversor va a pensar que si viene a la Argentina no le van a poner más impuestos. Entonces, lo que se genera automáticamente es más inversión. Pero te voy a dar dos cosas que yo te lo dije en el programa de radio hace un tiempo atrás. A ver. Yo hace un tiempo atrás te dije, en octubre, yo te dije, te lo dije en CNN Radio, busca la grabación. Si en octubre nosotros tenemos una buena moratoria, tenemos un buen adelanto de bienes personales y el blanqueo es un éxito, octubre iba a ser un gran mes para la Argentina. Es verdad. Nostradamus de la economía, Salva. Nostradamus no, porque si no empezamos con la historia de que uno es gurú, que todo eso, no existe un chiste, Lo que Salva. existe un pronóstico. Hoy estás muy serio hoy. Estoy un poquito serio. El blanqueo fueron 13.000 millones de dólares de Viva. ¿Viste? La Viva. ¿De Viva que es la plata? La billulla. Dólares vivos. Billete. Que sale del colchón. Claro. Billete. En el blanqueo de Macri Viva hubo 7.700. Eso no lo dicen mucho. O sea, lo que se blanqueó, plata, efectivo, 7.700. En este blanqueo hubo 13.000 millones de dólares. Entonces, si vos tenés un blanqueo de 13.000 millones de dólares que ingresa dinero al sistema, porque ese dinero, ¿qué era? Era canuto. No estaba declarado, no estaba en ningún lado. Entonces, es como que entra actividad económica al sistema. Entonces, cuando es un sistema, genera un efecto múltiple. Más actividad económica, más transacciones, más dinero depositado en los bancos, más crédito, lógicamente genera una caída del dólar. Y el dólar va a seguir así, porque si yo sigo teniendo superávit fiscal y en la balanza de pago me entra plata, el dólar no va a subir. Bien, quiero, Mariel y Hugo, muchísimas gracias. Al contrario, a vos, muchísimas gracias por compartir este pase. Quiero poner una cosita más de economía y después nos metemos en un tema que atravesó la semana, que Luis Gasulla hizo una investigación sobre eso, que es el tema Grabois. Han allanado a una militante de Grabois, ahí hay muchas cosas ahí atrás, tenemos un programón por delante, porque tenemos muchos temas. Pero antes de eso, quiero ir a Lilita Carrió, que hizo una crítica sobre Sturzenegger, sobre el programa económico. Escuchemos a Lilita, a ver qué dicen Aracre y Salva. Viejas pymes espléndidas, les vuelvo a decir a Federico Sturzenegger, vas a fundir todas las pymes y abrir de un día para otro. No podemos exportar. No podemos vender. ¿A dónde nos mandás, Federico Sturzenegger? Decinos. ¿A qué competencia nos mandás? Esta señora que fabrica hace el tejido acá. Decime a dónde nos mandás porque esto es Martínez de Oro. Bueno, Salva, volvé que te queremos preguntar sobre esto. Tony. Mira, el 3,5% de inflación lo podés abrir en dos datos muy interesantes. ¿Sabes cuánto fue la inflación de alimentos? No, perdón. Yo lo que quería es que vos respondas. Sí, pero esto. a esto voy. Okay. Alimentos fue el 2,2%. Muy bajo y es muy importante para las familias más vulnerables. Ahora, indumentaria, textiles, ropa, calzados, fue del 6 y pico %. ¿Por qué digo esto? Porque hace muchos años que seguimos apostando a muchas industrias en la Argentina cuya capacidad de competir en el mundo es bastante cuestionable. Y tenemos que preguntarnos los argentinos si queremos destinar los ingresos de la gente, que nos cuesta mucho ganarlos, que tenemos que trabajar mucho tiempo, en sostener esas industrias que nunca terminan de resultar competitivas, porque tal vez competir contra el Asia, contra Bangladesh, contra China, es imposible, y en cambio destinar recursos a industrias más competitivas. Entonces yo le respondería a Lilita, bueno, o se vuelven más competitivos, o bajan márgenes, o bajan precios, pero lo que no podemos pedir a la gente es que compre la ropa un 50% más o al doble de lo que vale en el mundo. Antonio, querías decir algo. Esto en su momento se lo dijiste a Alberto Fernández. Pero vos te acordás pero cómo... sos venenoso, Él es el fantasma de Hugo que acude acá en el estudio. Pero vos te acordás cómo me fui. Yo me fui con un documento, con una propuesta. Sí, pero... Para cambiar, para cambiar de todo. Y salí eyectado precisamente por eso. ¿O no? Vos la conocés la historia. Sí, la conozco. Pero bueno, también en su momento el tema es hacer las críticas ahí, adentro, cuando estás. Adentro. ¿Se las hiciste? Adentro. ¿Y qué te decía de esto? Que él no podía consensuar nada con los tres
ejecutores de la política que había en ese momento. Cristina y Massa. Cristina, no se ponían de Massa y acuerdo. Alberto. Vos viste que ni siquiera Guzmán pudo soslayar la cuestión de los subsidios a las energéticas y se tuvo que ir. Lo tenemos a Salva, chicos, porque le quiero preguntar algo sobre el tema de los intereses del fondo. Bueno, vamos al tema, a tu tema, Gasu, que es el tema de Grabois. Empecemos a desarrollar esto, ya que lo tenemos al profe Osona. Bueno, ¿qué pasó con Grabois? ¿Hubo un allanamiento a una militante? No una militante solamente, era la funcionaria clave del gobierno de Alberto Fernández, cercana a Juan Grabois, la que manejó una caja enorme, millonaria, que es el Fondo de Integración Sociourbana. Era el lugar que se bajaban recursos para obra pública en barrios populares, según el registro de la RENAVAP. Fernanda Miño era esa persona, era la responsable en ese lugar. ¿Qué pasó? Hubo un allanamiento. Grabois denunció persecución política de parte del gobierno de Javier Milei. Esto es lo que dijo la madrugada de, creo que fue el lunes o el martes. A ver. Estoy enfrente de la casa de Fernanda Miño, en el barrio La Cava, de San Isidro. A Fernanda Miño nunca le pudieron encontrar nada, entonces ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. ¿Saben por lo que es este allanamiento? Por el robo de una moto. ¿Se piensan que nosotros somos boludos? Y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que por el robo de una moto van a hacer un allanamiento a las 10:30 de la noche, cuando Fernanda está volviendo de una actividad política, de una actividad social. Entonces son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más. Bueno, qué feo la palabra enemigo, sí, ¿no? Fue por una moto, pero a ver, ¿vos te pensás que un fiscal, primero, vos tenés que ver el parte policial y tenés que ver cómo está la causa correspondiente? A ver. Nadie sabe, el fiscal de San Martín, del hecho que había ocurrido en Caseros en 23 de agosto, que en esa casa, en La Cava, San Isidro, había una ex funcionaria de Alberto Fernández. Primero porque la causa estaba el nombre de la pareja de Miño. La causa es un robo agravado. ¿Qué pasó? El 23 de agosto le roban a un joven con 2 personas armadas una moto y lo hacen con un auto, una camioneta Dodge Journey. Lo utilizan una 9 milímetros Versa Thunder. El allanamiento es a Juan Carlos Molina. Los efectivos no pueden saber que ahí se iban a encontrar con Miño. ¿Qué es lo que pasó? Además, los efectivos son de la policía bonaerense, de Axel Kicillof. Si hay persecución política de alguien, tendría que ser de Axel Kicillof. Pero ¿qué es lo que pasa? Encuentran que tenía un arma, Molina, porque es un agente del servicio penitenciario. Eso estaría bien. El tema es que hasta ahora los indicios vinculan esa arma que tiene características similares, características similares a la que se efectuó el robo del 23 de agosto. ¿Y qué es lo que dice la familia de Miño? Que la camioneta no la tienen, que la vendieron hace 3 meses. Está perfecto, entonces no fueron la familia los protagonistas del robo. ¿Sabés lo que pasa? Ante la justicia no pudieron acreditar cómo la vendieron. No tienen papeles, no hicieron la transferencia, entonces cuando aparecen las cámaras y ven esa camioneta que es protagonista del robo, acá en la China y en cualquier país del mundo, vos vas y allanás cuando encontrás el titular de la camioneta, y el titular era Molina y Miño, y fueron y allanaron ese lugar. Y ellos que te dijeron, no, la camioneta ya no es nuestra. Bueno, demostrame que no es nuestra. La vendimos, pero la vendimos en negro y no hubo transferencia. Bueno, justo la vendieron semana antes, supuestamente, del robo. Entonces, ¿qué es lo que sospecha la justicia? Están encubriendo al que fue el ladrón. Esto es lo que sospecha la justicia. Y sí, porque si hay un hecho delictivo con armas de fuego que se realiza con un vehículo que es titular de la familia de Miño, y cuando vas a allanar dicen, no, es que yo lo vendí el auto. Bueno, muéstreme los papeles. No, es que lo vendí en negro. Ahora, Gasu, lo increparon a Grabois en Palermo. Bueno, por eso fue la peor semana de Grabois en mucho tiempo. Una semana porque negra. Pasó de todo con Grabois. Ocurre en Palermo un hecho muy grave en el que una persona, supuestamente cuando está yendo a buscar a su hija a un jardín, se cruza con Grabois y lo insulta. Y termina con una pierna, supuestamente, según lo que se muestra en el video, se viralizó rota. ese ¿Lo querés video. ver? Sí, obviamente, claro.
La próxima vez la pensás de nuevo. La próxima vez no va a ser la pierna. ¿Seguís puteando? ¿Seguís puteando? Y vas a ver cómo te va a ir. Bueno, es ahí esto? Grabois dice la próxima vez no va a ser en la pierna. ¿Cómo se defendió Grabois de este hecho? Dijo, no, el joven Pero después... este es el hijo del Papa, dice eso. El joven después, bueno, el joven después de insultarme se chocó solo y se rompió, se le dobló la rodilla y se lastimó solo. Nadie lo tocó. Bueno, supuestamente esta persona fue a una comisaría, hizo la denuncia y se lo va a investigar por este hecho a Grabois. Porque si hubo una agresión física, es grave. Sin duda, sin duda. Bueno, profe Osona, vos que tuviste un cruce hace unos años en este mismo canal con Grabois, y sos un estudioso además de estos temas, porque además el profe Osona, además de ser un catedrático, es un investigador de campo. ¿Qué pensás de ambas cosas? La agresión de Grabois y la causa que acaba de... No, la agresión es un acto de camorra, directamente. Es un acto de camorra absolutamente injustificable. Porque además, él tiene una responsabilidad superior respecto al que insulta. Ahora, acá hay otra cuestión. Él habla de sus enemigos, de los enemigos que conspirativamente hicieron un allanamiento en la casa de la señora Minio. Bueno, el allanamiento fue hecho a instancias de un fiscal y de un juez del Tribunal de General San Martín. Y además lo ejecuta la policía de la provincia de Buenos Aires, de manera que yo creo que él le tiene que pedir explicaciones al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador es Axel Kicillof. Ahora, hay otra cosa, no se encontró la camioneta ni se encontró la moto, pero sí se encontró un arma reglamentaria del esposo de la señora Minio, que es efectivamente efectivo del servicio penitenciario, y hay que ver si hay correlato entre esa arma 9 milímetros, ¿no?, y los casquillos de bala que se le dispararon al chico que se le robó la motocicleta en el partido de 3 de febrero. Porque si ahí hay verosimilitud, entonces ahí están ante un problema mayúsculo. Ahora, yo no entiendo cómo una persona puede vender un utilitario, cómo puede vender un automóvil y no hacer inmediatamente la transferencia. No la hizo. No puede hacer la transferencia porque es sabido y todos lo sabemos muy bien que lo primero que tiene que hacer uno cuando vende un vehículo es inmediatamente hacer la transferencia, ¿no?, en un registro automotor, y de esa manera, bueno, no quedar expuesto a que se pueda producir un accidente y que finalmente uno termine siendo responsable. ¿Quién es Juan Grabois, profe Osona? Juan Grabois es un dirigente del movimiento de trabajadores excluidos, incluido a su vez en la Confederación General de Trabajadores de la Economía Popular, que es una modalidad de administración de la pobreza consistente en organizar cooperativas y desde esas cooperativas, bueno, intercambiar subsidios por trabajos, en el caso del FISU, de este fondo fiduciario, ¿no?, correlativos a la integración sociourbana de asentamientos, villas, procedentes de ocupaciones con el resto de la ciudad. Ahora, acá hay un dato que también es interesante. Ese fondo contó durante los 4 años del gobierno de Fernández con un presupuesto de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Se presupuestaron 5.000 obras, de las cuales se ejecutaron solo 400. Hay una enorme cantidad, hay 200 que todavía ni siquiera han sido licitadas, ni siquiera han sido comenzadas. Otras han quedado sistemáticamente inconclusas, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se auditó? ¿Dónde está la auditoría de esos fondos? Que son 1.200 millones de dólares. Te aporto un dato con eso. Sí. Un dato cortito. Grabois en el video dice, le buscaron de todo, no le encontraron nada. Falso. Minio está imputada en varias causas, varios de hecho, después de realizarse informes periodísticos. Minio, Grabois están imputados. Es falso que no se le encontró nada. Están siendo investigados por la justicia. ¿Sabés qué juez está concentrando las causas del FISU? ¿Quién? Ariel Lijo. ¿Y sabés quién tiene hoy el FISU? Te lo nombraba. Alguien muy probo en la justicia. El armador de la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, Pareja, que además han hablado y dicho que han auditado, y la verdad, yo lo que he visto de las auditorías son flojísimas, porque mandar a una persona a un barrio y traer un papel diciendo, che, está el 40%, listo, ya está el 40%, eso no es auditar. Bien, lo hemos recuperado a Salva Di Stefano. Salva,
para que te incorpores a la mesa. Gracias por incorporarte. Dale. ¿Dónde estás? Hola, ¿cómo estás? Acá estoy yo. No te veo, perdón. Ahí Ahí te vi. Ahí está. Bueno, acá ¿Cómo influyen? Recién estamos hablando de un hecho de violencia de Grabois, pero hay muchos hechos de violencia que atravesaron esta semana. De hecho, hoy hay una gran nota de Héctor Guyot en La Nación donde habla de el regreso de la sombra de la violencia y los más grandes lo remiten a los años 70. ¿Cómo influye esto? Se lo pregunto a Tony también. Digo, los mercados, hay un muy buen momento financiero y empieza a tallar la política y la violencia política, ¿no? Y algunos que hablan de sueños húmedos, como Navarro, que después lo vamos a escuchar, que le da mucha ilusión la toma de universidades. ¿Cómo puede impactar esto en la economía, Salva? Mira, esto no impacta en nada, porque cada veto hizo que los bonos argentinos subieran más, porque cada veto, ¿qué significó para el mercado? Significó que se sigue confirmando que vamos a seguir con superávit fiscal. La gran noticia del viernes, que fue que se le quitan los sobrecargos a la República Argentina por lo que paga el Fondo Monetario Internacional, también generó una suba que recién vos la vas a ver en la Argentina el día lunes. Subieron todas las acciones y todos los bonos, con lo cual lo que una persona mira desde afuera es absoluta y totalmente la administración del país. Y la administración del país es rígida, o sea, vos tenés un presidente que es ley tener superávit fiscal para él y para toda la gente que está en el Ministerio de Economía. En la medida que vos vayas viendo cada mes superávit fiscal, superávit fiscal, superávit fiscal, balanza comercial positiva, capitalización del Banco Central República Argentina, balanza de pago, que es la balanza de dólares, los dólares que entran y salen del país, en positivo, los mercados van a seguir funcionando muy bien, van a venir inversiones y todo ello. Lo demás queda como relato de la política, pero a mi juicio no va a empañar en absolutamente nada en la actividad económica. Hay un tuit de Kachanowski, uno de los economistas que, digo, como para terminar el segmento económico, que era lo que habíamos empezado, que es a ver si lo podés leer, Luis. Kachanowski escribió: decir que el tipo de cambio está siendo atrasado artificialmente por el gobierno no implica decir que hay que devaluar, porque eso es intervencionismo. Decir que el tipo de cambio está atrasado quiere decir que hay que liberar el mercado de cambios. Y decir que para liberar el mercado de cambios hace falta que el Banco Central tenga dólares implica no entender algo tan básico y elemental del liberalismo en serio. Porque pedir que el Banco Central intervenga en el mercado de cambios vendiendo dólares también es dirigismo. Bueno, Tony. Mira, ahí yo le preguntaría... Traduzcamos un poquito, sí, ¿no? Sí. Lo que quiere decir. Creo que Roberto lo que está diciendo es, yo quiero que levanten el cepo mañana y que el dólar fluctúe de acuerdo a oferta y demanda. Y si, como consecuencia de 10 años que no venimos pagando dividendos, que no venimos pagando importaciones, que el Banco Central ha sido esquilmado de reservas, se viene una montaña de pedidos que el Banco Central no puede abastecer porque no los tiene, y el dólar se va a 3.000, 4.000, Roberto estaría diciendo que él está contento porque se estaría aplicando una política liberal. Yo creo que hoy el tipo de cambio está reflejando lo que la economía necesita para fluir en un año corriente. Y todavía no puede dar respuesta a todos los stocks del pasado de deudas y pedidos que vamos a tener que esperar 1 o 2 años para levantar todos esos muertos. Porque levantarlos de golpe ahora, y es que levantarlos ahora implicaría someter a la economía a un estrés innecesario para el 95% de los argentinos, que llevaría a tener un proceso inflacionario que no tiene implicancias en la inversión y en el crecimiento, y te voy a explicar rápidamente por qué. Cortito. La capacidad instalada de la Argentina está al 60%, es decir, que casi se puede duplicar sin inversiones adicionales. Y los sectores que sí necesitan invertir, como gas, minería, etcétera, tienen un régimen especial. Entonces, realmente no lo entiendo. Ahora, unificar el tipo de cambio, que si querés te lo dejo para la ventanita abierta para otro momento, eso es algo que cuando la inflación baje al 2%, es una oportunidad para el gobierno. Salva. Bueno, no soy un traductor de Roberto. Roberto puede decir lo que quiera. Digo, yo lo que planteo es que para mí... la crítica, no personalizamos acá en Kachanowski, no, que por le eso mandamos digo, un saludo. A ver, sino yo en creo su que el crítica. dólar
El dólar no está atrasado, lo que están adelantados son los impuestos. Digamos, si aparece el VAR y encuentra todos los impuestos adelantados después de la liñita azul. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver es fundamentalmente que la Argentina tiene un proceso muy largo, que el proceso es como el proceso de construir un edificio. Argentina tenía el plan económico, la economía estaba destrozada y vos tenés que estar haciendo los cimientos. Los cimientos de este plan, ¿cuáles son? Superávit fiscal, baja de la inflación, un banco central capitalizado y que entre en dólares. Ahora, eso te va a llevar un año, después vas a tener que hacer la estructura, que va a ser tener privatizaciones, bajar impuestos. Después vas a tener que terminarlo en el tercer año, que va a tener que ver con las políticas sectoriales de capital humano, reforma de segunda generación. Pero todo eso la gente se lo banca, digo, porque mucha gente lo que te está diciendo es, bueno, no llego a fin de mes, no doy más, no aguanto más, sobre todo, bueno, los jubilados, los sectores más vulnerables. Pero eso no tiene nada que ver con el cepo, Laura. No, porque Salva está hablando de cómo es el programa, ¿no? De cómo... Bueno, lo que pasa es que el tema es el siguiente. Nosotros, que digamos los más grandes, no pudimos administrar la Argentina. Esta es la realidad. Entonces, cuando uno mira a la Argentina para atrás, los responsables de esto somos nosotros. Hayamos votado de la forma que hayamos votado. Hoy los jóvenes de 16 a 42 años han elegido mayoritariamente este camino y lo bancan. Ahora, yo te diría, digamos, muy sencillamente, en el año 2024 todas las consultoras dicen que puede haber una caída de 3,4 puntos de PBI y que podría subir 4 puntos el año que viene. Ahora, te voy a decir una verdad de perogrullo. Si baja el 3,4 y sube el 4, estamos en el mismo lugar que en el 2023. El problema es que yo te lo digo y otro no te lo dice. Entonces yo me quiero ir con la frente bien alta, mirá, y que tengo mucha y demasiado. Digamos, Gasulla. La verdad que no va a haber crecimiento, Laura, no va a haber crecimiento en la Argentina. Entendámoslo. ¿Por qué? Porque te dejaron un país destrozado, fundido, arruinado. Y en el último año de Alberto Fernández, mucha gente que estuvo al lado de él no le avisó de que estaba arruinando el país y eran asesores. ¿Vos decís que Tony no le avisó a Lacre? Yo no dije nada, no sé por qué hace eso. Él no se quiere enojar con Kachanowski ni con... de Alberto Fernández. No se quiere enojar con Kachanowski ni con Melconian, pero a mí me tira pataditas. A Tony Lacre. Yo no te tiro nada, vos, Antonio, digamos, nos conocemos desde hace años, vos me conocés a mí, yo te conozco a vos. Así es. De cuando vos estabas en Singenta y yo estaba en el territorio. Entonces digo, bueno, después digamos las cosas como son, pero quizás un tema ahí, Salva, un tema nada más muy cortito. Vos decís, bueno, quizás a final del año que viene estemos igual que a fin del 2023. Yo le agregaría, pero con un esquema sustentable, sin precios pisados, sin tarifas pisados, es decir, sustentablemente a partir de ahí podemos empezar a crecer. El kirchnerismo te hacía el edificio sin cimiento. Exacto. Milei te lo está haciendo con cimiento. Ahora, bien, lo difícil es que hacerlo con cimiento te va a llevar más plazo y comparto con vos que es más, va a ser más sustentable. Salva, muchas gracias. Ahora sí, quedás liberado, como decimos en la tele. Muchas gracias. Un saludo a todos, los quiero mucho. Chao. Chao, Salva. Bueno, lo tenemos conectado al diputado, porque, bueno, hay un cambio, ¿no? Pareciera, algunos hablan de que hay una nueva grieta, profe Osona, de mileísmo, antimileísmo, y hay pareciera una recomposición del mapa político. Hay 5 radicales rebeldes, radicales con peluca, ¿no? Le llaman, y uno de ellos es Luis Picat, que además es un diputado por Córdoba que votó a favor de blindar el veto de Milei en una provincia que se movilizó muy fuerte en defensa de la universidad pública. Luis, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿No te hicieron ningún escrache cuando llegaste a Córdoba? No, por suerte no, y acá se respetan la verdad las instituciones y podemos disentir con propiedad y con fundamentos. Vamos a mostrarte, mira, una placa que armó el canal, que es esta, Radicales con Peluca, en donde está Campero, bueno, los 4, digamos, que apoyaron el veto a Milei, otro se abstuvo. ¿Puede ser que una parte de la UCR, existe la UCR todavía? No, a ver, es parte de la historia también
Es parte de la historia que tiene la UCR desde Alvear y Irigoyen y las diferencias que tenemos liberales, socialistas, en diferentes épocas, creo que de la Argentina. Nosotros en el interior, y vos viste en Córdoba, el 80% de la población votó un programa de gobierno, que es el que está llevando a cabo Milei, y posiblemente dista de los objetivos que tengan Lustó en Buenos Aires. Y bueno, esa dicotomía ha existido siempre. Bueno, quiero mostrarte algunos escraches que han tenido los diputados que votaron a favor del veto. Por ejemplo, una foto que apareció en una universidad diciendo avistaje de ratas, ¿no? El tema de ratas que se empezó como... vamos a escuchar, acá me están diciendo, sí, que fue muy fuerte, un profesor que pedía decapitar a libertarios que están en contra de la universidad pública y lo decía así, mira. No dejar hacer una charla, correrlo a las piñas, tirarle con piedra, la verdad que muy democrático no me resulta, Florencia. Democráticamente se definió entre la comunidad educativa y quienes nos organizamos acá, no, afuera con toda la comunidad que estaba congregada para repudiar ese acto. Pero si los compañeros vinieron y se acercaron la piña y el baldosazo a repudiar este hecho, y los libertarios, viendo que hay toda una comunidad que dice no queremos que pasen estas opiniones que están en contra de la universidad pública, que pasen estos ataques acá, porque efectivamente nosotros nos organizamos para defender la educación pública. Está claro. Entonces, si vienen sectores que quieren organizarse en contra de la educación pública acá, bueno, eso no es democracia. Claro. Por parte no de es ellos, democrático, y tampoco Florencia, vamos a permitir que pasen... Bueno, Luis. Bueno, primero repudio y la verdad me solidarizo con todos aquellos que en diferentes instancias han tenido que soportar la poca tolerancia de todos, ¿no? De la gente. La verdad que en un sistema universitario, en un sistema educativo, que no se les enseñe a debatir a los alumnos o que los alumnos no estén preparados para debatir diferentes opiniones, es lamentable. Por otro lado, también es lamentable que por una ley que solamente trataba paritarias, un aumento salarial, se haya tergiversado esa discusión y se haya llevado a los extremos. Por supuesto hay cuestiones positivas, porque dentro de lo positivo podemos discutir qué está pasando con la educación, con el sistema educativo a nivel inicial, primario y secundario, y qué está pasando con la rendición de cuentas de las universidades. Por lo cual ahora ese es el debate, porque está sumamente claro que el gobierno no quiere cerrar las universidades. De hecho, en el presupuesto 2025 está tercero en la lista de gastos. Primero, jubilaciones. Segundo, asistencia a lo que son asignaciones familiares. Y tercero, universidades. O sea, lejos de querer diputado, el Estado cerrar. Otro radical de su espacio, Jacobiti, dice que con este presupuesto el año que viene no pueden funcionar las universidades. Bueno, Jacobiti fue el primer beneficiario en abril, mayo, junio, cuando se tuvo que sancionar la ley de bases y negoció un presupuesto mayor para la UBA. Entonces, la verdad que ahora cambie ese discurso y que esté descontento. Yo tengo toda la planilla del presupuesto universitario y lo estoy compartiendo con colegas de Jacobiti, con decanos de otras universidades. Y la verdad que nosotros en el interior estamos muy perjudicados porque en la sección hospitales la UBA creció en 1.331% y el resto de los hospitales en el interior solamente crecieron en un 350%. Entonces, la verdad que no sé de qué está hablando Jacobiti. Lo que pasa es que, bueno, hay un sector, ¿no?, de la oposición, sobre todo del kirchnerismo, que de algún modo piensa que este movimiento universitario puede terminar de alguna manera como terminó el proceso en Chile en el 2019, que se terminó llevando puesto al gobierno de Piñera y puso en el poder a Gabriel Boric. Vamos a escuchar a uno de los voceros de estas ilusiones, que es el periodista militante Roberto Navarro. Lo decía así. Ahora, con esta toma de universidades que ilusiona, fíjense lo que es eso. ¿Cómo no ilusionarse? ¿Cómo no pensar que vamos a salir de esto con estos pibes? Y ya están tomando las universidades de Córdoba. Ya está en Córdoba. Y ojo con Córdoba.
son los jóvenes, los mismos que vi el otro día emocionarse con Paul McCartney. ¡Hola, Julianos! Porque esa es nuestra juventud, no los 4 pelotudos que andan generando odio por ahí. La mayoría de los jóvenes son así, son los jóvenes, son nuestros hijos, son nuestros nietos, que llevan en la sangre una historia de lucha. Tengo una enorme esperanza en ellos. Bueno, profe Osona, como profesor de creo que universitario. tiene bastante que ver con lo que hablábamos al principio del programa. Acá estamos ante un discurso, ante un relato, ¿no? Y bueno, hay cosas que prácticamente no se discute. Por ejemplo, que es el propósito de este gobierno cerrar las universidades. Eso no se discute, con lo que todo aquel que sale a defender las posiciones oficiales automáticamente está en contra de la universidad y merece ser perseguido, repudiado, apedreado, insultado. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con la tradición liberal, ni mucho menos con la tolerancia. Y eso es un valor que debe inculcarse desde la educación primaria. Ha ocurrido lo contrario. Los resultados creo que están a la vista. Ahora hay señores que, bueno, se congratulan de todo esto y, bueno, efectivamente sueñan con que esto puede llegar a dar lugar a un fenómeno de insurrección general que yo particularmente no lo veo. Ahora, respecto de la otra cosa que hablábamos antes, lo que sí veo con preocupación es la pulverización del sistema político, la pulverización del sistema de representación tradicional. Y la crisis de los partidos políticos. Sabés que esto es un fenómeno mundial. En todos lados se empieza a hablar menos de partidos que de, bueno, espacios. Pero de todos modos es bastante preocupante porque si por un lado eso habilita al Poder Ejecutivo a sumar mayorías circunstanciales, también es cierto que eso determina toda una serie de costos y toda una serie de problemas. Claro, hay que pagar esos apoyos. Pero ¿no? por supuesto, y aparte con partidos políticos orgánicos esto puede simplificarse mucho. Lo que pasa es que acá no tenemos tradición cooperativa entre gobierno y oposición. Y desgraciadamente eso perturba el desarrollo nacional porque genera dudas respecto de los que tienen que hacer inversiones. Y viendo este espectáculo, bueno, esto desincentiva. Picat, la última pregunta antes de despedirlo. ¿Es posible que se unan de algún modo, se abroquelen a una nueva construcción de la Libertad Avanza de cara al año que viene, que tome un poco del peronismo, el PRO y un sector radical? ¿Eso es posible? No lo sé. Yo sé que hay muy buen diálogo y que nos costó mucho llegar a este diálogo. Acuérdense que en enero el presidente, con su manera de comunicar, éramos todos ratas y el Congreso no servía y lo quería cerrar, y ahora estamos en un diálogo con casi la mitad del Congreso, entre el PRO, el MID y o sea, parte de no la lo UCR. descarta, Entonces, no descarta una fusión o de algún modo una unión, una integración, podríamos decir. Yo creo que el año que viene va a haber alianzas estratégicas en cada uno de los territorios. Bien. Donde pueden estar sumados radicales del PRO o de otros espacios a la Libertad Avanza y viceversa. Okay. Y eso va a suceder en cada una de las provincias. Muy bien, diputado Luis Picat, muchísimas gracias. Gracias por esta a ustedes, buenas comunicación. noches. Bueno, pasamos a un tema, Gasulla, que atravesó la semana y ahí sí me gustaría que todos, Tony, dijiste antes de irte, nos vas a decir cómo va a estar el dólar a fin de año. ¿Qué fue lo que prometiste vos en el tuit que tuiteaste? Tony, sí, eso ya cumplió. Un nuevo modelo de país. Un nuevo modelo de país. ¿Ah, ya cumplió, ya dijo lo del dólar, no? No, con el contado con líquido. Ah, eso no, sí. No, pero de lo que pasó, él dijo, Laura quiere saber cómo va a estar cómo a fin va de a estar, año. porque él dijo que iba a venir acá a decir cómo va a estar el año que viene, a cuánto va a estar el dólar, así que quédate porque bueno, la tiene muy clara Aracre. Vamos a un tema que preocupa, muy cotidiano, que preocupa a mucha gente. Dos temas, diría. Un tema es el tema de la ludopatía. Hubo toda una causa que involucró, que imputó a 16 influencers que... No los imputó. ¿No los imputó? No los imputó. ¿Los acusó? Están mencionados, sí. Están mencionados. Bien. Bueno, 16 influencers, entre los que está Florencia Viña, la modelo, Marito Laurens, Florencia Peña... Bueno, Elegante, Romina Urrich, ex participantes de Gran Hermano. A ver, ¿por qué? Porque hay una causa judicial que avanzó mucho en la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con la red de apuestas ilegales. Algunos de estos influencers o artistas promocionaban. ¿Esto los convierte en delincuentes? No.
veremos cómo sigue la causa. Yo hablé con uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Usted habla con todo el mundo, Gallo, sí, ya la cantidad de fuentes me había tiene. escrito varios WhatsApp y no había relacionado por qué era, después los escuché. O sea, él te buscó a vos, el influencer. Porque quería aclarar que había sido víctima también de algunas de estas redes y que había perdido mucha plata. Investigará la justicia. Lo cierto es que hubo 30 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, hubo varios detenidos, hay una cabeza de una de estas redes de apuestas ilegales, más allá de también lo que pasó en San Pedro, en el que supuestamente, según el propio intendente, más del 20% del pueblo había apostado y había participado de estas estafas piramidales. Se secuestraron 300 millones de pesos en un departamento de Puerto Madero, encontraron un montón de plata en efectivo y hay varios imputados. Bien, bueno, este es un tema, hay varios temas conectados y quiero conectarlos. Este es un tema, el tema de los influencers que promocionan sitios de apuestas, en este caso ilegales. En un segundo tema que preocupa a muchos padres, que es los chicos en la secundaria que apuestan, inclusive se juegan la plata que sus padres les dan para que puedan gastar en el colegio. Ahí me contaban el otro día, por ejemplo, los chicos de 5º año que le prestan a los chicos más chicos, hacen de prestamistas y les cobran intereses. También hay muchos adultos, por supuesto, ligados con el tema del juego, con problemas con la ludopatía. Y para eso la tenemos a Débora Blanca. ¿Cómo estás, Débora? ¿Qué tal? Buenas noches. Psicóloga, buenas noches, un gusto tenerte acá. Es psicóloga especializada en el tema de ludopatía. ¿Por qué alguien se jugaría una casa, por ejemplo? Que es por ahí para quienes no sufren el problema, no lo pueden comprender. Pero también hay unos señores que son los jugadores del juego, grandes jugadores del juego. Hablamos del juego legal, que son muy importantes, ¿no? Los de siempre. Profe Osona me dice los de siempre. El cártel de siempre. El cártel de siempre, que operan en la provincia de Buenos Aires. En todo el país. En todo el país, pero básicamente en la provincia de Buenos Aires, bueno, por la red de bingos, casinos, etc. ¿Quiénes son estos grandes jugadores del juego? Bueno, hay históricos, hay nombres que son históricos. Esto no quiere decir que estemos hablando de delitos, es simplemente... No, yo aclaré, esto es juego legal, Claro. Por eso digo, hay varios temas conexos. Sí, el juego en el mundo es, diría, el negocio más importante con las armas y el narcotráfico, el legal y el ilegal. Pero el juego legal tiene varios jugadores. Uno de ellos es Cristóbal López, que nació como empresario con una forrajera, después tuvo un accidente fatal de sus padres, fue creciendo su actividad económica, pero hubo un hecho que lo marcó en el negocio del juego, que fue que 5 días antes de que se va Néstor Kirchner como presidente de la Nación, le firman la concesión en el hipódromo de Palermo por las famosas fichas de los tragamonedas por un montón de años, hasta el 2032. Eso después se intentó revisarse, fue a la justicia y demás, pero digamos que Kirchner, 2 grandes medidas polémicas que tomó antes de dejar el gobierno fue una, favorecer a Cristóbal López, que era un empresario que ya era poderoso en la Patagonia previa a la llegada de los Kirchner, pero que aumentó su poder con la llegada de los Kirchner y controló varias provincias del juego. Una de ellas, por ejemplo, también, después de la salida de Kirchner, cuando inaugura el City Center de Rosario, quizás en uno de los lugares más pobres de Rosario, rodeado de las villas más peligrosas de Rosario, se inauguró en el 2008 el City Center, que es un emporio impresionante en el que fue Susana Jiménez, por ejemplo, a inaugurarlo. Sí, y también, bueno, otra figura, que no quisiera nombrar, pero que estuvieron ahí. Y hay acá, hay como un linkeo, una conexión entre pobreza y juego, profesor. Por supuesto, porque los casinos se instalan, o hay una propensión a instalarlo en las zonas más carenciadas, porque la gente tiene la ilusión del dinero fácil que les permita salir de la pobreza y de la indigencia. Y esta modalidad de juego online que se instaura significativamente después de las elecciones del 2021, cuando fue nombrado jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que es un viejo conocedor del tema, bueno, ha generado estragos, está generando estragos, sobre todo en los chicos jóvenes, en niños y adolescentes. Acá estamos en presencia de un fenómeno de apuestas, de prestamistas, de abuso sexual, de prestacuentas, de suicidios de chicos avergonzados porque a los padres les llegan unas facturas inmensas a raíz de su endeudamiento con estos buitres
que les dan plata para que jueguen. Es una cosa, Bueno, y aparte acá un quieren- efecto educativo brutal porque me imagino, distrae. Bueno, entonces... Acá la quiero incorporar a Débora Blanca, a la psicóloga especialista en ludopatía. Débora, ¿qué es esto con los chicos? ¿Por qué este fenómeno con los adolescentes y también en la conexión con los más pobres jugando en los casinos, ¿no? Los casinos o en las apuestas online. En realidad el juego es transversal a todas las clases sociales, no es solo a las personas pobres. Están jugando chicos o apostando, no jugando. Vamos a hablar de apuesta y no de juego porque el juego es pensado más lúdicamente. Es verdad, es verdad. Se apuestan en los colegios más pobres, en los colegios más ricos, digo, el juego, y pasa lo mismo en un casino o en un bingo, es transversal. Y lo que está ocurriendo en nuestro país ocurrió en cada país en que se legalizó el juego online. O sea, esto lo vivió España, lo vivió Italia, lo vivió Gran Bretaña. El juego online, la posibilidad de apostar desde el celular, donde se tiene el casino y el dinero en una billetera virtual, en el caso de los chicos, es sumamente adictivo, a mayor accesibilidad. Es mucho más la posibilidad de personas de enfermarse. Y lo que está ocurriendo es que los chicos a partir de los 11 años están apostando. Para jugar o para apostar hay que ser mayor de 18 por ley. Entonces ahí nos preguntamos dónde apuestan los chicos a los 12, 13 años. Bueno, apuestan a sitios ilegales, sitios que en general se promocionan a través de las redes sociales por influencers. Bien. ¿Seguimos con los varones del juego o los jugadores del juego? Bueno, dale, porque hay varios más. Por ejemplo, recién nuestro invitado mencionaba a Martín Insaurralde. Sí. Bueno, uno de los grandes jugadores del juego es en la provincia de Buenos Aires el socio de Daniel Angelici, Daniel Mautone, ex titular de la Cámara de Bingos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires pasó algo muy interesante. Este Mautone nunca le había visto la cara. Pasó algo muy interesante en los últimos... en realidad desde el Dualde. Desde el dualdismo pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que se autoriza que la maquinita tragamoneda pueda estar en los bingos. Claro. Eso ocurre en los 90 y es clave. Eso te cambia el sistema. Recordemos que todo. estos grandes jugadores financian a la política, ¿no? Y sobre todo a la política bonaerense. Sí, totalmente. Y como, digamos que el mapa de la Argentina está la influencia de distintos empresarios que por lo general arrancan con un bingo o con un casino y después arman su empresa constructora, compran un medio de comunicación y va creciendo los negocios. Está la Argentina loteada. Hay algunos empresarios que no entran en una provincia porque es de tal empresario y hay otros que no pueden entrar en otro. Por ejemplo, en el norte hubo un gran jugador, ya falleció, pero quedaron sus herederos, su hija también falleció, que fue, ¿te acordás? La familia Relats. Sí. Bueno, acortemos, digamos, trata de decirlo sintéticamente, te lo queda cuento. Juan Carlos Relat también fue un empresario que hizo distintos negocios en el juego y que fundamentalmente fue muy conocido a nivel nacional cuando queda implicado en la famosa causa de los hoteles, porque era uno de los que le había alquilado un emprendimiento hotelero a la familia Kirchner. Así te podría seguir enumerando algunos otros jugadores de grandes... ¿Quién es este? Este es el fallecido ya Juan Carlos Relats. Bien. Jugador importante también en esto de los jugadores del juego. Los jugadores del juego. Tony, bueno, tenés que cumplir tu promesa. Ahí vamos. Lo primero que te voy a decir porque es... él prometió en un tuit, dijo, voy a decir a cuánto va a estar el dólar a fin de año. Obviamente es una proyección, esto no es información, es una proyección meramente personal. Sí. Creo que la inflación va a ir bajando gradualmente hasta fin de año y va a estar muy cerca de converger con este famoso crawling peg, que es la devaluación que el Banco Central propone todos los meses al mercado de un 2% mensual, más alguito más que es la inflación internacional. Es decir, que en diciembre vamos a estar en un 2,5%. Pero lo que te quiero adelantar es la de octubre, o sea, la del mes que está circulando en este momento. A ver. Y yo te digo que va a perforar el 3%. ¿Viste que el mes pasado se decía que no podían perforar el 4%? Sí. Bueno, yo te digo que en octubre va a perforar el 3%. Poquito. Hay archivo, Tony, ¿eh? Poquito, quizás 2,9%, pero lo va a perforar. Los dólares financieros
van a seguir bajando porque el blanqueo... O sea que no es negocio comprar... decía el otro día Salva Di Stefano que él dice que desexorciza a la gente para que deje de comprar dólares porque el dólar no va a ser negocio y que si compras dólares no es lo mismo. Todos los que tenemos en la más de época 50 años del kirchnerismo. tenemos una memoria emotiva... Claro. De pulverización de ahorros muy fuerte y creo que nos va a costar mucho corrernos del dólar en el ahorro de largo plazo. Ahora, si vos tenés algunos sobrantes del sueldo, estás ahorrando para las vacaciones o para un viaje, ahí sí tiene mucho más sentido aprovechar la tasa de interés, hacerte alguna diferencia y después volver al dólar, porque la verdad que la política que propone el gobierno es una política con un dólar mucho más estable, que además genera confianza y sobre todo abre una posibilidad, que es esta ventanita que yo te dije hace un ratito, que es que si la inflación termina acercándose a este 2,5% hacia fin de año y el dólar financiero sigue bajando, hoy está en 1120 el MEP, y se acerca a 1100, 1050, muy cerquita del oficial, vos estás a un paso de unificar el dólar oficial y el dólar financiero y tener un solo dólar en la Argentina que hace décadas que no tenemos, sin que eso signifique salir del cepo, pero sí ofrecerle a todos los argentinos y al mundo que la Argentina tiene un único tipo de cambio. Y además aprovechar la salida del impuesto país que se viene ahora a fin de año, este 7,5% residual que todavía tenemos, para darle competitividad a las empresas y que puedan ser, a la hora de exportar, más atractivos en sus costos para el mundo. ¿Y vos por qué estabas preocupado, profe, por el tema de la pulverización del sistema político? ¿Cómo acompaña esto que está diciendo Tony de crecimiento económico con la política? Bueno, porque el momento que es difícil vertebrar acuerdos, o los acuerdos son transitorios o son tan al filo, bueno, evidentemente eso genera un problema de gobernabilidad. No de gobernabilidad porque la gobernabilidad está más o menos garantizada, pero es como caminar siempre en la cornisa. Es un problema armar consensos colaborativos como para generar políticas de largo aliento y de esa manera estimular las inversiones. Esto es de manual, Laura, más o menos. Pero bueno, es lo que hay. Finalmente es un fenómeno mundial. En todas partes del mundo está ocurriendo esto. Los ejecutivismos, por un lado, por otro lado las polarizaciones y a su vez la sustitución de partidos por espacios que son muy volátiles, muy lábiles y que bueno, y que generan una dificultad, un desafío que habrá que ir manejando. Tony, sí. Dada la situación de emergencia económica del país, es una complicación. Y creo que es fundamental en ese sentido bajar el tono. Desanimalizar los conceptos, porque eso es lo único. Desanimalizar, pero por supuesto, y bueno, porque si uno le dice rata al otro y el otro le dice otra, entonces eso genera una espiral de violencia, o genera el riesgo de una espiral de violencia que se sabe siempre cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Porque la violencia después se convierte en una ideología en sí misma. Ya la violencia... ¿Coincidís con esto? Sí, en términos generales, pero yo me gustaría separar el mundo de las redes sociales, que es un mundo que hace mucho ruido, pero que es relativamente chico, a la calle común y corriente, a la gente que se levanta todos los días, que va a trabajar, que va a estudiar. Esa gente no compra el discurso ni de la izquierda ni la de la derecha. Lo que está esperando es ver una mejora en su bolsillo, en su poder adquisitivo, una economía más tranquila, y va a votar el año que viene a aquel que le ofrezca eso. Bien. Yo creo que lo que está apostando este Hablando gobierno, de apostar, el presidente Milei, es ofrecer, ser atractivo en el 2025 yo quiero que después, con cuando esa... volvamos, nos cuentes qué pensás a nivel económico. Vos tenés algo para decir también, es Gasu. fuerte. Me parece que va a ser uno de los títulos de mañana. Wow, ¿Lo digo ya? No, lo decís ahora. Después cuando puedo. volvamos en el corte, Gasu tiene un título que va a ser, ¿qué cosa? No lo digas. Para mí es fuerte, porque estuvimos hablando de él en el programa. Bien, va a ser fuerte. Quédate segunditos. En lanación.com, el valor de entender lo que pasa.
Mato festeja 54 años. Y hasta el lunes tenés yerba mate mañanita, Unión y Taragüí por 500 gramos a 1.199 pesos cada uno. Jabón de tocador DAB original por 90 gramos a 849 pesos con 99. Papel higiénico y Ginol Fresh por 4 rollos a 879 pesos. 3x2 en leche larga vida La Serenísima, jabones de tocador y todas las golosinas. 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en shampoo, acondicionador y tratamientos capilares que podés combinar como quieras. Sumate y participa. Hay 150 millones de pesos en premios. Coto, cumplimos con vos. 5 días off, 5 días de descuentos imperdibles en Somier Center. Aprovecha 70% off en productos seleccionados y hasta 18 cuotas sin interés. Tenemos envíos bonificados a todo el país. Conecta con tu descanso en Somier Center. Si tu día arranca con acidez, querés que se pase rápido. Y podés terminar perdiéndote lo más importante: disfrutarlo sin malestar. Taural F Max, comprimidos masticables, doble acción, antiácido más reductor de la producción de ácido, para un alivio rápido y duradero. Que lo que pase rápido de tu día sea tu acidez. Taural F, especialista en el alivio de la acidez de la A a la Z. Che, ¿cómo anda tu pyme? Nosotros estamos por tener otra. Sacamos un préstamo en Santander y vamos a abrir una nueva sucursal. Trae tu pyme a Santander. Gestiona tus cobros y pagos desde online banking y accede a la mejor financiación preaprobada. En La Paulina sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. Che, Pate, ¿no sentís que nosotros dos nos complementamos muy bien? Claro que sí, hacemos una pareja perfecta. Es más, pensaba buscarte esta noche. Sí, claro. ¿A qué hora? No sé, decime vos, ¿menos cuarto? Sí. La Paulina, más de 100 años pensando en queso. ¿Tu antitranspirante irrita tu piel? Prueba el nuevo Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. ¿Pudo identificar al sospechoso? Yo diría que es el gato. También podría ser el sillón, que está lleno de polvo. O las flores. A veces no sabemos qué nos puede dar alergia ocular. Lo que sí sabemos es cómo aliviarla. Llegó Coltex Alerx. Coltex, ojos frescos siempre. ¡Me encanta! ¡Qué lindo! El regalo para mamá está en Naldo. Aprovecha muchísimas cuotas y 45% off. Naldo, un amigo de la casa. La energía argentina es impresionante. Pero la tuya es inagotable. ¿Y si ahora portamos a Chimborazo? ¿Chimbo qué? ¡Se van a Chimborazo! Ya está listo tu auto. ¿Y si nos vamos a la costa? ¡Re! Vos encarás para Ruta 2. Seré un soñador, pero ¿están para un fulito esta noche? ¿Quién juega un martes a las 11? ¿Te faltará uno? Colapinto sigue brillando. ¿Qué crack este pibe? ¿Llenamos con Infinia? Dale, quiero la potencia de Colapinto. Papi, me tenés que llevar a fútbol. Dale, que hay que llevar a Emma, Juana, Vicente y al otro Vicente. Roberto, vamos a necesitar más energía. YPF, energía a la altura de tu energía. YPF, energía argentina. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. Ese es un corazón, Betú. La tarjeta, Su. Es la tarjeta de Santander. La tenés que sacar. Me pruebo 2 vestidos y la saco. Paga el que tiene la de Santander porque tiene los mejores ahorros. Es el momento de pedir tu tarjeta y empezar a ahorrar con Super Miércoles Santander. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Uralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Uralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Esto está pasando ahora, es una bomba de Luis Gasulla. Contala, por favor. Bueno, hablamos de Grabois. Grabois en un acto político hoy en el conurbano bonaerense, acompañado por algunos intendentes y dirigentes sociales, dijo que va a encabezar la lista de candidato a diputado nacional
del 2025 por el peronismo unificado. Llamó, es decir, que esto es un acuerdo con Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Al menos lo que él dice, lo que Grabois dice. ¿Qué es lo que dijo? Voy a encabezar la lista de diputados del 2025 del peronismo. Y además llamó a Quintela a que se unifique el discurso y que vayan todos juntos con Cristina Fernández de Kirchner. Hay un video sobre esto, lo escuchamos. El año que viene, para poder llenar la legislatura, los consejos deliberantes, el Congreso, de juventud, de sectores populares y de dirigentes consecuentes con la bandera del movimiento nacional, insisto, quien les habla va a encabezar una lista a diputados nacionales y va a promover listas en todo el distrito. Muy bien. ¿Aclarabas algo? Bueno, no, es Julio, el intendente, pero ¿sabes el intendente qué? de Tigre. Sí, exactamente, sí. Pero lo importante de esto es que claramente Grabois está presionando al peronismo. Ojo que los movimientos sociales vamos con lista como hicimos en el 2023. Arreglen con nosotros, nosotros vamos por una mega colectora. Claro, es lo que dice Grabois, ¿no? Claro. Yo creo que deben estar festejando en Casa Rosada si Grabois sí, es el candidato. Éxitos. ¿Qué piensa? Sí, ¿Qué efectivamente. Igual el primero que festeja es Grabois. Si es diputado tiene los fueros y aprende de Máximo Kirchner. Ah, para la papa. Bueno, señores, Mesasa, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en La Trama 2030 por La Nación Más. Que tengas una gran semana. Chau.